Bueno, ya sabiendo el nacimiento de las polis, vamos a hablar de Esparta. Eh, ¿Hay muchos mitos sobre Esparta o es tal como muestra, se ha mostrado siempre que era una sociedad muy guerrera, eh, con mucha, digamos, una generación muy fuerte? ¿Eso es verídico o Sí. se ha exagerado un poco a lo largo de la historia? No, eso no es verídico, es así como cuentan todos los lugares y en las películas también se aparece. Entonces, es una sociedad guerrera en el sentido de que la sociedad preparaba a los hombres para eso desde su más tierna infancia. Entonces, realmente, si Esparta creó esos fieros soldados que eran imbatibles en los campos de batalla, es porque de alguna manera toda la educación espartana estaba dirigida precisamente a eso, a crear esos soldados que tenían dos cualidades, eran fieros y obedientes, que tenían que ser esas dos cualidades de los soldados, si no, realmente no funcionaba bien un soldado. Y eso se conseguía con un aprendizaje además que era constante desde la más tierna infancia. Entonces, si desde los 7 años, se supone que de los 7 años empezaba ese entrenamiento casi militar en los campamentos, pues entonces se les enseñaba con una dureza que iba progresivamente creciendo desde esos 7 años hasta los 18 más o menos, en que ese entrenamiento militar ya se consideraba como ya terminado, ¿no? A los 18 años ya pasaban a convertirse en soldados y podían ya para ir a los campos de batalla. Aunque en los primeros compases de la guerra los soldados más jóvenes no luchaban en primera fila, porque la experiencia es un grado muy importante. Entonces se dejaba que tomasen experiencia luchando en las filas anteriores. Antes siempre estaban los soldados más veteranos, como siempre con todas las guerras. Y entonces había un camino muy largo, se llamaba la gogué, que es el término técnico, aunque se ha discutido mucho eso, que es el término para la educación espartana, que estaba solo dedicada ni a la enseñanza de las letras ni de las artes, solo estaba enseñada para ser grandes soldados. Entonces era entrenamiento, se enseñaba a los niños a luchar, a pegarse, se les daba poco alimento para que estuviesen despiertos y no estuviesen ahí atontados, sino que búscate la vida, busca Como comida, roba si te hace falta. en la película, lo que sale Leonidas que lo Es manda, así. eso lo mandan de Voy a verdad. contar eso, sí voy a contar eso ya que sabes la película, ya que tú sí sabes la película, aunque ya nadie se la Yo sabe, sé, ¿eh? yo sé que la Pues sabes. mira, te voy a contar. Entonces ese entrenamiento, tal como yo hoy empezaba a contar, que roba comida si te hace falta, pégale a ese si te hace algo, estaban ahí. Entonces se fomentaba el enfrentamiento para ver. Y entonces los mayores iban mirando a los niños y iban viendo sus cualidades y de alguna manera los iban dirigiendo, ¿no? No los dejaban nunca solos, eso es cierto, ¿eh? Ellos no, se pegaban, pero no se permitía que llegase a unos niveles de violencia total, sino que fuesen entrenándose, pero no llegar a un absurdo, ¿no? Entonces los mayores siempre los vigilaban continuamente, entonces paraban las peleas, etc. Y eso así iban entrenándolos continuamente cada vez en más dureza. Vestían siempre la misma ropa, tenían que bañarse en el río, vivían de alguna manera en un campamento militar, pero de los 7 años, ¿eh? Claro, salían unos soldados durísimos. Y luego, como remate final de toda esa preparación, estaba una especie de rito de paso, que es el que sale en la película, en donde el soldado, ya para terminar, ya convertirse en un hombre, que es lo que es en definitiva ese rito, tenía que matar a un, a un esclavo. No matabas a un león, Mataban. era un lobo lo que salía en la película. Claro, en la película tuvieron que cambiarlo, porque claro, lo que hace la película y omite es la parte más negativa de Esparta, que era la esclavitud. La esclavitud fue algo fundamental en la antigua Grecia y Claro. fue las cosas más desagradables que hoy en la Grecia antigua, pero era un elemento que estaba presente Y siempre. tenía que matarlo sí o sí. Sí, entonces te daban un cuchillo, te dejaban solo ahí en el monte y no podías volver hasta que hubiesen matado un esclavo. Tú elegías el que quisieras, tenías que estar por las noches allí El que te cayera más acechando. mal, ¿no? Normalmente, si tú eras un joven orgulloso, elegías a uno fuerte para que fuese más meritorio, ¿no? No elegías un más, no, así es más fácil, ¿no? Entonces, con ese cuchillo nada más, allí viviendo solo en los campos, acechabas a la gente y elegías a un objetivo dentro de los esclavos que había muchos esclavos, y entonces tenías que caer sobre él, matarlo, y en ese momento ya habías cumplido ese rito de paso y ya te convertías en un hombre y ya eras un soldado ya de Esparta. Eso se llama la cristella, viene de Cristo, que significa ocultarse, porque era lo que hacía el muchacho, se ocultaba hasta que llegaba el momento de caer sobre la víctima. Esa parte, claro, el que hace la película ve que no queda bien, entonces cambia. Le gusta el rito de paso, que es muy bonito, y entonces lo cambia por el lobo para que sea más bonito para nosotros en la actualidad. Pero en un antiguo
De esa forma, lo que hacía el Esparta era controlar a los esclavos. Los esclavos había que controlarlos. De alguna manera tiene que controlarlos. Si los tiene que controlarlos. Y entonces, de esa manera, los esclavos sabían que si alguno se destacaba demasiado, se hacía muy famoso tal, pues siempre podía haber alguno de estos jovencitos que acaba de salir de ahí del campamento y te podía matar, como porque tenían la posibilidad de matarlo libremente. Pero tenían que hacerlo todos los espartanos. Eso es lo que no se sabe. Hay dudas sobre eso. Bueno, Algunos como dicen que sí un rey. y otros dicen que solamente era como las tropas escogidas. Dice que dentro, como durante el entrenamiento, como he dicho yo, los mayores vigilaban y miraban, ellos iban diciendo, este tiene mejores cualidades. Claro, es muy importante, y los iban ya como eligiendo. Y esos que eran los que tenían mejores cualidades, se supone que eran los que luego tenían que hacer ese rito de paso final, que era ocultarse por la noche y matar a un esclavo, que era como la cima era de su prueba. Yo estoy convencido que fue así, que solamente fue los grupos más escogidos, que luego iban a ser los soldados más destacados dentro del porque no todo el campamento. mundo era guerrero, ¿no? O sea, En Esparta sí, estaba prohibido dedicarse a otra cosa que no fuese la guerra. A no Si ser tú eras que- espartano, tenías que ser un o sea, a soldado. no ser que Nadie más, no hacías nada más. si tú eras hombre ya Eras un era soldado. guerra. Eras un soldado y ibas a la guerra, solo tenías esa misión. Estaba prohibido por la ley dedicarse a otra cosa. Entonces tenía que ser eso. No podía ser otra cosa. Y la pregunta es, bueno, ¿y si todo el mundo era soldado, cómo vivía esa sociedad? Estaban los esclavos, que hacían todas las faenas de los campos y le daban de comer a los espartanos. Cada espartano además tenía sus fincas, sus tierras, y las familias de los ilotas, que es como se llamaban a los esclavos espartanos, las cultivaban para ellos y les daban de comer. Si faltaban otras cosas, pues en los límites de Esparta pues había otros pueblos que no eran espartanos y que esos sí que podían comerciar y podían trabajar, y eso les hacían las armas, les hacían las capas rojas esas que tenían, que eso sí que es cierto en la película, eran los únicos que llevaban las capas rojas esas, y túnicas rojas. En la película no salen las túnicas, pero también llevaban túnicas. Eso lo inventaron los espartanos. Los espartanos fueron los primeros que crearon el uniforme militar. Hasta ese momento, en las otras ciudades, cada uno se costeaba sus armas y las compraba pues como podía y donde podía. Pero en Esparta no, todo el mundo fue uniformado, que es el comienzo de los uniformes militares. Y se eligió el color rojo, la púrpura esa, se supone que era porque así no se veía la sangre. Si te hacía una herida, entonces era más fácil que el otro no viese que te había herido, ¿no? Y que tú tampoco. Pero en la película se ve como unos cuerpos muy definidos. Sí, Eso, bueno, eso no lo sabemos. La película está bien. Estarán fuertes físicamente, pero no sería como en la película tan marcados, ¿no? No, yo voy a decir que no por un motivo. En principio, otro fallo de la película es que cuando ibas a la guerra no ibas así, llevabas una túnica. Te quitabas la capa te la tenías que quitar cuando ya enfrentabas la capa. Nadie puede luchar con una capa. Te quitabas la capa y ya luchabas solo con la túnica. Y encima de la túnica llevabas armadura. Había que llevar armadura, que ahí no se ve, pero tenías armadura, tenías los cascos, tenías la coraza, claro, eso lo hacían los bárbaros germanos y que lo hacían. Eso nadie más lo hacía. Y entonces llevaban la coraza, llevaban el casco, llevaban también una pieza aquí en la espinilla para proteger la espinilla también, y el escudo. Bueno, eso sí que sale. Sí, eso sí, sale todo, pero falta la coraza. Eso falta ahí, que es fundamental, ¿no? Eso lo hizo para lucir a los Claro, le da para lucir los actores. Sí. Y luego la pregunta, ¿estaba tan definido ese músculo? En principio, sabemos que en los gimnasios griegos podía llegar a definir todo ese músculo. Lo que pasa es que en Esparta no había gimnasios. En Esparta había campamentos militares. Los espartanos se dieron cuenta que los gimnasios no eran lo mejor y más apropiado para educar militarmente a la juventud. Entonces los eliminaron. Y entonces se dedicaron a hacer campamentos militares. Un soldado no necesita esos músculos. Los músculos esos que vemos son para los atletas, claro. Entonces, el gimnasio es el que crea esos músculos y el gimnasio preparaba a los niños allí en Atenas para ir al deporte. Pero no al... El entrenamiento, digamos que era natural, ¿no? Sí, bueno, la carrera, la lucha, todo era así. Carrera, lucha, entrenamiento con diferentes armas. Cuando eran pequeñitos eran unas armas así de juguete, pero era todo entrenamiento de lucha y militar. Pero en un gimnasio el entrenamiento es atlético. Pero actualmente, por ejemplo, tú buscas entrenamiento espartano y te dicen sentadilla o... No, eso ya... No. Es por el término espartano, porque son fuertes y... Pero no tiene nada que ver con un antiguo donde sabemos que en Esparta no había gimnasios
Y es porque ellos sabían, lo dijeron ellos mismos, que el gimnasio no preparaba para la guerra. Porque es otra cosa. La preparación para la guerra es diferente que el gimnasio que preparaba, sobre todo a partir de la duda clásica, para la competición. Se preparaba solo para la competición. Entonces, lo que hacías en el gimnasio era eso. Pues correr, saltar, lanzar el disco, luchar, en la lucha romana, en el boxeo, pero no era actividades militares. Entonces, ahí sí, hacías pesas y tal, pero realmente y ahí conseguías esos músculos, que es lo que se ve en las estatuas griegas. Pero en el caso de Esparta no lo hacían. Actualmente el término espartano ha llegado tan lejos que cualquier prueba dura le pone el nombre espartano. Sí, eso está bien. Deporte de contacto espartano. Sí, está bien porque la vida más dura fue la de ellos. Entonces, en ese sentido sí que está bien. Pero ellos se prepararon exclusivamente para la guerra y llevaron una vida durísima. Nadie quería llevar esa vida. Realmente, cuando decíamos, bueno, esta vida era la vida del espartano. ¿Y qué pensaría, por ejemplo, un ateniense que diría eso? Pues, hombre, los atenienses decían, pues no hace falta estar tanto tiempo ahí preparándose. Se sentirían inferiores. No creas, eso también lo pongo en el libro. La idea era que en la visión romántica que los mismos espartanos transmitían, ellos decían, para nosotros la guerra es el descanso de la fatiga de estar aquí. Fíjate si lo pasaban mal, que estaban dejando ir la guerra para pasarlo un poco mejor. Fíjate lo que pensaban los espartanos. La guerra era como el descanso de vamos a la guerra porque estamos aquí, venga, entrenando, matándonos y pegándonos. De hecho, se sabe, los espartanos se identificaban porque tenían las orejas rotas de tanto puñetazo que le daban Eso parece en la película, ¿no? Cuando se pega en el suelo. Sí. Pues eso era lo normal. Al final, cuando tú tenías 18 años, tenías la oreja rota de tantos palos que te habían dado y puñetazos continuamente. Y así se identificaba. Esa vida era durísima y por eso está bien aplicar el nombre de espartano a esa vida tan dura, sin comodidades, sin lujos, una vida terrible de órdenes y de cumplimiento de la orden, pero súper estricto, ¿no? Cualquier cosa, infracción, cualquier cosa que pareciese que eres un poco débil, era terrible. De hecho, hay una nota famosa que ellos pasaban siempre revista a todo el mundo. Da igual la edad que tuvieses. Porque tú siempre eres un soldado hasta que tenías 60 años. Y en cuanto había uno un poquito más gordo, decía, tú estás demasiado gordo. Y te empezaban a decir, ¿qué tal? Y por eso digo, ahí era terrible. Literalmente se te veía pasar de forma de... Sí, ya entonces te aplicaban el correctivo, de tal. Y entonces, eso era una vida muy estricta y siempre controlada, porque vivía así. Es lo que decía, aquí se vive en un campamento militar constantemente. Y claro, los atenienses veían aquello. Y los atenienses decían, bueno, nosotros nunca vamos a hacer eso, es una exageración. De hecho, lo decían, es demasiado exagerado. Nosotros vamos a seguir con nuestra forma de vida y nosotros, aunque no tengamos esa vida tan estricta, pero también somos valientes. Yo decía, también somos valientes. No hace falta llevar esa vida tan triste y tan exigente como para luego. Cuando era que iba a la guerra, iban a la guerra. Y también iban a la guerra, los atenienses eran muy valientes. Pero ellos usaban más inteligencia, mucho más. Ellos se dedicaban más a las naves. El mundo marítimo es mucho más de habilidad y de entrenamiento de la nave que de fuerza, ¿no? Pero cuando luchas en un campo abierto, la clave es la fuerza, sobre todo. Entonces, los atenienses, aunque veían que esto les tenía esa estricta vida también, jamás intentaron imitarla en absoluto. Y bueno, pues nosotros, aunque no seamos tan duros, también somos valientes y con eso compensaremos un poco lo que pueda haber de